Amigos, las recomendaciones universales en este momento son quedarnos en casa. En eso se resume. Es la primera medida, la primera estrategia que tenemos ahora para poder controlar la propagación del COVID-19. Pero el quedarnos en casa también implica cuidarnos en casa, especialmente en aquella población de personas que tienen condiciones crónicas de salud. Estoy pensando en personas diabéticas, con hipertensión arterial o con alguna condición respiratoria. Esas personas saben que son las personas que posiblemente tienen más riesgo si contraen el COVID-19. Así que tenemos que cuidarnos y sobre todo evitar llegar a los hospitales. Para ayudarnos a cómo cuidarnos mejor, si tenemos alguna de estas condiciones, ¿quién mejor que un médico internista como el doctor Carlos Rosario, acá en el estudio con nosotros? Doctor Rosario, ¿cómo está? Muy bien, Julio, muchas gracias por invitarme. Un gusto tenerlo acá en nuestro programa. Bueno, doctor, tenemos que bajar el número de personas que van a las emergencias de los hospitales. Yo creo que, yo me atrevería a decir que vamos ahí en controlando el número de casos nuevos, pero pudiera pasar que suban en algún momento y esas personas tienen que ir a una emergencia. Así que no queremos que se nos unan personas con condiciones de salud crónica y personas que estén sospechando, por lo menos, y algunos casos quizás, de tener coronavirus o el COVID-19. Correcto, Julio. Esta población, principalmente mayor de 65 años, es una población que tiene sus condiciones crónicas, ya sea diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, como por ejemplo enfermedad obstructiva pulmonar crónica, que de por sí sus condiciones crónicas de base los comprometen a enfermedades. Correcto. Y si nos van a una sala de emergencia, pues se nos pueden complicar. Ese tipo de pacientes que tenemos que darle prioridad y mantenerlos en el hogar, hacer todo lo posible por mantenerlos en el hogar para evitar que se nos compliquen. Claro, es un riesgo para la persona que va a la emergencia, que quizás, como decía antes, pues a lo mejor se encuentra con alguien que tiene el virus. Y también yo digo, doctor, y pero he hecho un minuto solamente para, menos de un minuto, es que en este momento el personal de salud tenemos que cuidarlo, de verdad, tenemos que crear conciencia, tenemos que cuidar al personal de salud. Médicos, enfermeros son los que están dando la batalla de frente, así que tenemos que evitar que se congestione, que aumente tanta la carga de trabajo y bueno, necesitamos a nuestros soldaditos mantenerlos firmes en esta guerra, ¿verdad? Sí. Bueno, doctor, me gustaría que comenzáramos a repasar cuáles serían las medidas generales que tenemos que considerar en el momento de cuidarnos. Por ejemplo, si somos diabéticos. Si somos diabéticos, pues sabemos que esta población pues tienen su sistema de defensa comprometido y se nos pueden complicar. Esos pacientes queremos que se nos queden en el hogar. Es bien importante la comunicación del paciente con el médico de cabecera. Tratar de mantener una comunicación abierta con el médico primario. Muchos médicos primarios tienen sus oficinas abiertas y muchos están atendiendo por sus horarios y están atendiendo pacientes en la oficina. Es bien importante esa comunicación. Por ejemplo, los medicamentos, si necesitan medicamentos, pueden coordinar con el médico de cabecera para que le hagan un despacho por 90 días. Eso es algo que es bien importante para que el paciente pues, no se nos vaya a la calle a buscar los medicamentos. Y si la farmacia que el paciente usualmente recoge sus medicinas hacen entregas en el hogar, pues pueden coordinar también con la farmacia de su preferencia para que le lleven los medicamentos al hogar. Y así pues dejamos a ese paciente en el hogar y para que no se nos exponga a pacientes que están actualmente en la calle, que pueden ser portadores del COVID-19. Doctor, qué importante esta comunicación. Siempre ha sido importante, pero creo que ahora mucho más importante la comunicación entre el paciente y su médico primario, ¿no? Mantenerse... Sí, correcto. Correcto. Y cualquier síntoma que el paciente sienta, pues importante es llamarlo y coordinarlo todo con el médico de cabecera. Y el médico primario le dará sus instrucciones en qué hacer en caso de alguna emergencia. Importante en el hogar, pues tratar de evitar caídas. Como están en el hogar, van a tener más tiempo para hacer sus actividades. Evitar caídas, evitar cortaduras, evitar exponernos a situaciones que no se nos convierta en una emergencia y tengan que ir a sala de
de emergencia. Lo que queremos es que el paciente se quede en el hogar y evitar exponerse a pacientes contaminados con el virus. Importante tener previsión, sobre todo con la parte de los medicamentos, pero en el caso de los pacientes diabéticos que dependen literalmente de la insulina, pues no solamente el riesgo de que salgan a la calle a buscarla, sino que el riesgo de que se queden en la casa sin la insulina y no juguemos un poco. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, jugar un poco no, pero yo estoy bien. Me imagino que también es importante cuando hablamos de la insulina, y no quisiera terminar la entrevista sin que habláramos de esto, la preservación de los medicamentos como por ejemplo la insulina. Cuando María aprendimos que no necesariamente tenía que estar en el refrigerador en el caso de la insulina, ¿cuál sería la recomendación en este caso? Sí, por ejemplo, las insulinas que vienen en el pen, pues esas insulinas pueden estar a temperatura ambiente. Eso es como el lápiz. El lápiz. Pues, muchas personas la cargan con ella y pueden estar a temperatura ambiente. Las insulinas que vienen en el vial, pues deben estar en una temperatura fresca, en la nevera. ¿Eso es en la nevera, literalmente? En la nevera, sí. Okay. Y siempre importante la comunicación con el primario. Eso es lo más importante para que el paciente se nos quede en la casa y cumplir con la meta que es distanciamiento social. Claro. Bueno, doctor, ya nos vamos, pero cuando usted habla de la insulina que va a estar en la nevera, ¿podemos tener tantos potecitos como para 2-3 meses? Sí, podemos. Y no se va a dañar en ese tiempo de los 3 meses. Sí, después que esté en un ambiente controlado, pues sí, pueden tener la insulina por ese tiempo. Así que amigos, ya saben, previsión primero con los medicamentos, central, mantenernos en comunicación con nuestro doctor y también cuidarnos de no tener ningún tipo de accidente que pueda llevarnos a emergencia. Doctor Rosario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Julio. Hasta una próxima ocasión. A ustedes amigos, continuamos con más de Tu Salud Informa.